Bienvenidos a una emisión más de Entre Miradas, uno de sus programas favoritos que nunca deben perderse. El día de hoy traemos un importante tema que a todos nos gusta y nos llama la atención desde chiquitos, es mitos y leyendas, y específicamente aquí de Guadalajara. Este tema es un tema bastante amplio, hay demasiados mitos y demasiadas leyendas, pero aquí vamos a simplificar un poco respecto a esto. Vamos a mandarles a un reportaje que tenemos preparado para que entren un poco más al tema. Es posible que en un panteón común como otro se centralicen tantos mitos y leyendas tan variables y tan impactantes que incluso lleguen a oídos de otros países, convirtiéndose en un lugar turístico para infinidad de personas que vienen en busca de este museo. Jalisco es el estado con más museos en el país, después de la Ciudad de México. La Ciudad de México ronda los 170 museos, Jalisco anda alrededor de 115 y aparentemente el Museo Panteón de Belén es el único en su tipo en el país. El turismo que viene de fuera del estado busca visitar este museo. Les llama la atención el hecho de que es un cementerio que alberga tantas características arquitectónicas tan atractivas. Eso y su leyenda, ¿no? Uno de los lugares más emblemáticos y conocidos de Guadalajara es el Panteón de Belén. Este está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia por su riqueza arquitectónica y es considerado Tesoro Arquitectónico Nacional, construido en 1848 por el famoso arquitecto Manuel Gómez Ibarra, con el nombre original de Panteón de Santa Paula, cuyo funcionamiento solo fue por 50 años. Este lugar ahora tiene la función de museo, donde se habla de su estructura, sobre que aquí yacen los restos de muchos personajes que destacaron en la política, educación, ciencia, música y literatura, entre otros, que fueron enterrados en este panteón. Pero por lo que se hace más conocido es porque se encuentran cantidad de leyendas, entre las cuales están las más reconocidas de Guadalajara. Entre las leyendas más emblemáticas y antiguas, principalmente está la del niño Nachito, la de Victoriana Hurtado, la del vampiro, el árbol del ahorcado, entre otras, o unas más actuales como la del monje, que en ocasiones suele hacer sus impresionantes apariciones. Las leyendas que más me gustan del Panteón de Belén es la de Victoriana Hurtado. Siendo muy chica la casaron por la fuerza con un hombre mayor que ella, heredó su fortuna, padecía de catalepsia. Así que en un episodio los hijos directamente la enterraron. Si ustedes acuden al Panteón de Belén se van a dar cuenta que ahí está la tumba. Hay una mano que sale de la cantera. Que solo podrás descubrir más a detalle al ingresar a los recorridos nocturnos, que suelen ser de las 8 a las 10 de la noche, un horario que hace el ambiente perfecto para sentir el misterio e incertidumbre al contarte las leyendas más terroríficas del panteón. Es importante mencionar que durante el mes de octubre y el mes de noviembre, festejando Halloween y el Día de Muertos, el museo realiza unos recorridos especiales con altares y show en vivo, cosas únicas que no te puedes perder. La leyenda más famosa del panteón es la leyenda de Nachito, un niño que fallece a consecuencias cardíacas a los 2 años de edad y fallece por un miedo muy grande a la oscuridad o una fobia que hoy en día podemos catalogarla de esa forma, como una fobia. Nos ha tocado visitas de literalmente toda parte del mundo, España, de Francia, de Italia, de Argentina, de Chile, de Ecuador, Paraguay. Esperaba que me contaran las leyendas más famosas de ese panteón, que creo que es lo que lo hace famoso entre la población hoy en día. Y pues salí satisfecho porque sí platicaron muy bien las leyendas que surgieron de ahí del Panteón de Belén. La del vampiro siempre me causó mucha intriga y al momento de ir al recorrido
pues sí la contaron a detalle. Definitivamente un lugar lleno de muchas cosas por explorar. No te puedes perder de los recorridos que realiza el Panteón de Belén para conocer uno de los museos más importantes conocidos internacionalmente. Rubí Sánchez para Entre Miradas. Muy bien, este fue el reportaje del Panteón de Belén, un lugar muy emblemático y muy padre. Deberían todos visitarlos para conocer un poco más sobre la historia de Guadalajara, que se centra bastante en este panteón. Tengo un invitado bastante importante, está con nosotros aquí en el estudio, es un historiador del arte. Manuel Rayas, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Me alegra mucho que hayas decidido venir y que nos quieras acompañar en esta emisión del programa. Gracias. Y bueno, entonces vamos con la primera pregunta. Bueno, el tema es mitos y leyendas, entonces vamos a conceptualizar qué es una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Bueno, una leyenda es una historia, una narración extraordinaria que se plantea en un contexto histórico o en algo, parte de algo real, pero siempre lleva algo de fantástico. Regularmente la leyenda tiene la característica que se transmite por narración oral, ¿no? Aunque actualmente pues hay muchos libros de leyendas y demás, pero ha sido una de sus constantes, que a través del tiempo la leyenda se va transmitiendo y se va ampliando regularmente. Bien, y usted entonces dígame qué es un mito. ¿Qué es un mito? Bueno, el mito viene del griego mitos, que significa una narración o un cuento, pero el mito cuenta con ciertas características muy particulares, a diferencia de la leyenda. Por ejemplo, el mito siempre se va a referir al origen de un pueblo. El mito cuenta con 3 características que siempre vamos a encontrar. Habla del origen del mundo, del origen de los dioses o del origen del hombre, ¿no? Es algo que a diferencia de la leyenda no la vamos a encontrar ahí, ¿no? O sea, en los mitos regularmente siempre vamos a encontrar que se mezclan los dioses con los hombres o los puros dioses, y hablan de cuestiones muy remotas y también muy simbólicas. Aunque también en la leyenda podemos encontrar algunos símbolos referente a algunas cosas, pero los mitos cuentan con esta característica de manera muy especial. Muy bien, es importante como dividir qué es cada cosa, porque a veces como que nos confundimos mucho y pensamos que un mito y una leyenda es lo mismo, y pues usted lo dice claramente, no son iguales. Sí, puede caer uno en ese terreno resbaladizo, ¿no? De poderlos confundir fácilmente, pero sí cuentan con estas diferencias que ya he mencionado, aunque también cuentan con vasos comunicantes, ¿no? La leyenda también cuenta algún suceso extraordinario, cuenta de seres que no son parte de una realidad, ¿no? Sino que más bien los sublima o los eleva a otra categoría, por ejemplo, vampiros, dragones, etc., ¿no? Y en el mito todo es extraordinario. Sí, muy bien, es una muy buena diferencia para entenderlo muy bien. Entonces, ¿usted conoce alguna ciencia que estudie referente exactamente a los mitos y a las leyendas? Bueno, hay algunos antecedentes que podemos hablar. Por ejemplo, hay científicos sociales como Levi Strauss, antropólogo francés que se fue a Brasil, al sur de Brasil, a estudiar una tribu que era originaria de ahí, que nunca había tenido contacto con lo que conocemos como Occidente o con lo que conocemos nosotros como civilización. Se llamaban los caduveos. Ahí Levi Strauss convive con ellos algunos años y uno de los temas precisamente que le interesan bastante es el de los mitos, porque cuando él comienza a darse cuenta o a transcribir los mitos de esta tribu, se da cuenta de que tienen una gran similitud con los mitos que habían en Occidente, por ejemplo, con los de los mitos griegos o con los de los mitos bíblicos. Incluso
Yo recuerdo alguna narración donde hablaba prácticamente como si fuera el Génesis, pero se trataba de esta historia de los caduveos que nunca habían tenido contacto con nadie. De ahí deduce Levi Strauss que los seres humanos tenemos una especie de estructura, ¿no?, que ya está preprogramada para entender el mundo, para entender ciertas cosas de la realidad. Otro científico es Sigmund Freud, que por ejemplo retoma muchos mitos para hablar de ciertas patologías que él encuentra en la psique del ser humano, en esta ciencia que él descubre que se llama psicoanálisis, ¿no?, que es estas cuestiones reprimidas que están en el subconsciente de nuestra mente y que es necesaria sacarlas a la luz. Entonces, por ahí, por ejemplo, encontramos el complejo de Edipo, que tiene que ver con el mito de Edipo Rey, ¿no? O con el complejo de Electra, ¿no?, que tiene que ver directamente también con este mito. Pero recientemente hay una ciencia que se ha ya ahora clasificado, se llama mitografía, que viene a ser prácticamente ya directamente un estudioso de los mitos. Y bueno, podríamos decir que el mitógrafo, en todo caso, se convierte en un coleccionista de mitos. Y es nueva esta ciencia, o sea, tiene poquito tiempo que empezó. Y usted, dígame, ¿qué usted siente que los mitos y las leyendas son parte importante de nuestra cultura aquí en México? Sí, aquí en México y en cualquier pueblo, podríamos decir que cualquier pueblo del mundo tiene mitos y tiene leyendas, pero los mexicanos sabemos que tenemos un toque particular, ¿no? Somos un pueblo muy imaginativo y muy creativo, ¿no?, sobre todo para aumentarle a las historias. Aquí en particular en Guadalajara también somos ricos en esto. El investigador Manuel Isaías García decía que Guadalajara era una tierra rica en mitología o en mitos, precisamente por eso, ¿no? Tenemos mitos en el Panteón de Mezquitán, en el centro de la ciudad, ¿no?, en lo que le llaman el Callejón del Diablo, cerca de donde están los niños miones, en el mismo Panteón de Belén, ¿no?, del que vamos a hablar ahorita un poco, y en muchos otros rincones, ¿no?, de la ciudad. Nuestro país y nuestra ciudad se caracterizan mucho por historias o leyendas muy, muy particulares. Sí, tiene mucha razón. México y Guadalajara son lugares muy míticos y muy llenos de leyendas. Continuamos en unos momentos, vamos a ir a corte. Recuerda usar siempre de manera correcta el cubrebocas. Antes de colocarte el cubrebocas y después de retirártelo, debes lavarte las manos o desinfectarlas con gel antibacterial. La forma correcta de colocarlo es tomarlo de los extremos elásticos o tiras, sin tocar la superficie interna ni externa, y con los dedos sujetarlo en las orejas. Debe cubrir completamente desde la nariz hasta la barbilla. Al retirarlo, si es desechable, asegúrate de colocarlo en el contenedor adecuado. Si es reutilizable, lo debes lavar y desinfectar constantemente. Evita tirarlo en espacios públicos. No debes compartirlo y no lo dejes sobre superficies de uso común. Evita traerlo en el cuello, en la frente o en las manos. Y si ya está roto, desgastado o tuviste contacto con algún enfermo, debes cambiarlo inmediatamente. Tu salud y bienestar es lo más importante. UNEDEL trabaja para ti. Regresamos, anteriormente estábamos hablando un poco sobre lo que es mitos, lo que es leyendas, un poco sobre las ciencias que lo estudian, y ahora vamos un poco más, preguntas un poco más personales. Manuel, coméntanos, ¿alguna vez has ido al Panteón de Belén? Sí, en diferentes ocasiones. De hecho, a raíz de la invitación que me haces, o sea, me acordé que yo vivía cerca de ahí, yo vivía ahí por la calle de Carranza y estudiaba en el CUCS. Entonces, cuando regresaba por la tarde, me venía por esta calle de Belén y siempre pasaba por ahí, por el Panteón, ¿no? Y siempre tenía como este contacto
diario, ¿verdad? Y bueno, en otras ocasiones que ha habido oportunidad de asistir y visitarlo. Hoy precisamente me fui a dar una vuelta para refrescar estas leyendas y bueno, pues siempre es un lugar muy, muy místico, es muy estimulante para la imaginación estar ahí en el panteón. Pues siempre hay cosas nuevas que conocer en este panteón, aparentemente. Así es, además no se acaba, ¿no? Lo que te cuentan los guías, lo que cuenta la misma gente que va enriqueciendo el recorrido. Hay muchísima gente enterrada ahí, muchos personajes ilustres, hay gente de todos colores y de todos sabores, podría decirse, y hay muchas historias, ¿no? Alrededor de esto. O sea, bastante que conocer, además de que la arquitectura del mismo panteón es ya signo de un estudio muy amplio, ¿no? Ok, sí, muy cierto. Y entonces platícame ahora, ¿qué lugares de aquí de Guadalajara has conocido con mitos o con leyendas, como para ir a conocer un poco más al fondo respecto a esto? Sí, bueno, pues recuerdo un filósofo argentino que decía que una ciudad se conoce por sus mercados y por sus panteones, ¿no? Por la forma en que come uno, por lo que come la gente de ahí y por la forma en que entierran a sus muertos, por sus rituales, por las creencias que tienen estas. Y los panteones aquí de Guadalajara tienen una singularidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Panteón de Mezquitán también, que también es muy antiguo, y otros que han desaparecido, que solamente nos hemos quedado con el gusto de la narración o de la investigación documental, como el que estaba en el Mercado Corona, ¿no? O el que estaba en la Central Vieja, que antes también había sido un panteón. Otros lugares, ¿no? Que son parte también de las leyendas de aquí de Guadalajara, por ejemplo, que está aquí cerca del Teatro Degollado, toda esta parte, es una parte también muy llena de leyendas. Y otras zonas, ¿no? Que también tienen lo suyo, por ejemplo, Tonalá tiene también sus leyendas, Zapopan mismo y el mismo Tlaquepaque, que son parte de esta zona metropolitana. ¿Y usted conoce leyendas que sean como recientes, de hace poquito, o usted cree que no existen? O sea, ¿tienen que ser necesariamente que sean desde o algo así? Que sean muy, muy añejas. Ajá. No, hay leyendas urbanas, ¿no? Lo que se conoce ahora como leyendas urbanas, o pueden haber leyendas rurales, leyendas, por ejemplo, en las zonas apartadas hay ojos de agua, hay leyendas, recuerdo una vez en alguna ocasión que fui a Michoacán, ¿no? Al Parque Nacional, había una leyenda de que le decían la piedra del diablo, que decían que ahí el diablo había pasado y ahí había dejado una marca, que por eso había una pequeña laguna, ¿no? de agua, y bueno, ahí le decían la piedra del diablo. Y así, ¿no? Cada lugar va acuñando sus propias historias y las va transmitiendo a través del tiempo. Pero las ciudades también van generando sus propias leyendas. Por ejemplo, hace años, recuerdo mucho la cuestión esta del chupacabras, que fue todo un suceso a nivel nacional. Y en todos lados, ¿no? Aparecía el chupacabras y estos animales muertos y succionados de sangre y demás, ¿no? Entonces la gente siempre está creando historias porque las necesitamos, siempre estamos creando, porque la leyenda precisamente viene del latín, del legendere, que es leer. ¿Qué lee la leyenda? Pues lee el mundo. O sea, muy cierto lo que dice. Entonces, ¿usted cree que los mitos es algo que cualquiera puede inventar? O sea, como por ejemplo un chisme ya viene siendo un mito, o específicamente tiene… Ya es mitote. No, un chisme no propiamente es un mito, una leyenda, sino es una construcción de una comunidad, ¿no? O sea, lo que acuñamos como una leyenda es este suceso que ocurre en cierto momento y al paso del tiempo se va alimentando, se va generando probablemente muchas historias
que la gente contó hace 50 o más años, se han perdido, porque a lo mejor no hubo quien las alimentara. Esto que sucede, por ejemplo, en el Panteón de Belén, de que haya recorridos y de que se cuenten las leyendas y de que se escriban libros, que se vendan en las librerías del centro, es muy importante porque estamos hablando de que la ciudad está conservando las cosas que le dan parte a su identidad y no nos estamos olvidando de la Guadalajara vieja, sino que esta Guadalajara vieja la seguimos alimentando porque también es parte de esto que somos, ¿no?, como ciudad. Sí, es verdad, o sea, todo conlleva a una sola cosa y Guadalajara está lleno de mitos y de leyendas. Sí, pero fíjate, retomando lo que me preguntabas, o sea, ¿cómo se genera una leyenda? Me parece interesante porque creo que el tiempo juega un papel muy importante, ¿no? El hecho de que se vaya expandiendo, ¿no?, esta historia, que se le vayan añadiendo cosas, ¿sí? Por ejemplo, la leyenda de Victoriana Hurtado, que es una leyenda del Panteón de Belén. En esta ocasión que estuve releyendo algunas cosas para el programa, me encontré con otras 3 versiones diferentes y yo dije, esto está muy bien, pues, porque hay, por ejemplo, una donde decía que Victoriana Hurtado tenía 15 años, otra donde dice que tiene 23, otros que era una persona más joven, y otra, por ejemplo, donde dice que sale del panteón y va y confronta a sus hijos, y otra donde dice que queda con el pergamino en la tumba y saca la mano. Bueno, ya les conté parte de lo que es la historia y creo que hay esta obligación de contar la historia. Sucede que Victoriana Hurtado es casada a los 12 años, comprometida con un hombre 23 años más grande que ella en el siglo XIX. Su familia era acaudalada. Cuando su familia muere le deja una gran herencia y el esposo que se casa con ella comienza a derrochar el dinero. Ella tiene 3 hijos, a los 15 años ella tenía 3 hijos y resulta que el esposo muere a los 2 años y los hijos con el tiempo se van dando cuenta de que pues cuando ella muera les va a dejar todo este dinero. Ella sufría de catalepsia, que era una enfermedad muy común en el siglo XIX, y en una ocasión que le da la catalepsia, pues los hijos aprovechan para irla a enterrar rápidamente al Panteón de Belén. Lo que no sabían era que ella ya había hecho un testamento. Entonces, cuando Victoriana despierta y se da cuenta de que está enterrada, solamente alcanzó a sacar la mano y el enterrador del panteón va y se asoma y pues ve la mano ensangrentada con el pergamino. Victoriana le había dejado toda la herencia para causas de beneficencia social y los hijos pues se quedan sin nada por ambiciosos. Sí, esa historia sí la conozco bien y pues sí, hay como o sea, hay diferentes cosas, diferentes historias. Ahora vamos a otro corte y ahorita regresamos. ¿Cómo lavarse las manos? Moja tus manos en agua templada. Usa suficiente jabón para cubrir las manos. Mezcla el jabón formando círculos. Frota los dedos de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Engancha una mano con la otra frotando los dedos. No olvides el pulgar. Agárralo con la mano contraria y frota. Frota las puntas de los dedos contra la palma de la mano. Enjuágate las manos con agua hasta retirar todo el jabón. Sécate con una toallita limpia. Frota las palmas una contra otra. No olvides el dorso de las manos y los dedos. Frota también el dedo gordo. Deja secar al aire. Lavarte las manos reduce el riesgo de contagios de catarros, gripes, diarreas y otras enfermedades. Y el lavado debe durar de 10 a 20 segundos. Puedes hacerlo mientras cantas el coro del himno institucional o también puedes cantar el coro como la flor. Regresamos de este breve corte
anteriormente vimos los lugares que ha visitado de referente a leyendas o mitos, el Panteón de Belén o varios que existen aquí en Guadalajara, y nos contó un poco sobre el mito de Victoriana Hurtado, que es uno que es muy representativo del Panteón de Belén. Bueno, Manuel, quiero que me cuentes un poco más a fondo si por donde tú vives existe algún mito o alguna leyenda que ubiques que sea muy cercano a ti. Por donde yo vivo, bueno, seguramente habrá, ¿no? Por ejemplo, hace poco me contó una chica, ahí donde yo vivo es en la Expenal de Oblatos. Bueno, pues se dice que ahí también prácticamente era como si fuera un camposanto, y hay unos niños que están, unas esculturas, y cuentan que en varias ocasiones, algunas veces que las personas van a correr ahí porque ahora es un parque, los perros se detienen siempre y ladran ahí en esas esculturas, y dice la gente que esas esculturas en la noche cobran vida, que se ven a los niños jugando ahí. Bueno, pues es una leyenda un poco corta, pero es así, ¿no? Como se van alimentando estas leyendas, decíamos hace rato, así en corto, ¿no? Las personas van añadiéndole, ¿no?, a esta historia. No sé si sea verdad, no sé si sea mentira. Yo las veces que he pasado por ahí no me ha tocado ver a los niños jugar. o no he identificado si son estos de las esculturas. Pues lleve a pasear a su perro para que pues, le ladren y ya vea si es verdad la leyenda. Ok, lleven a su perro. No, usted. Ahí va. Bueno, todos vamos a llevar a nuestros perros. Bueno, entonces otra pregunta, como un poco más centrada en su familia. ¿En su familia hay algún mito o alguna leyenda, ya sea que el abuelo o el tatarabuelo o algo así, de ese tipo de leyendas? Sí, mira, hay muchas, pero a mí yo recuerdo una en particular. Mi padre nació en un pueblo que se llama Jamay, que está en la zona de la Ciénega, antes de La Barca, está cerca del río Lerma, y ahí contaba mi abuela que las mujeres cuando iban a lavar al río, y que en una ocasión a ella se le apareció un charro vestido de negro, que traía botones de oro, que era un charro de antes de la revolución muy acaudalado, y que ayudaba a la gente pobre, y que en esa ocasión mi abuela estaba apurada por algunas cosas que necesitaba y no tenía dinero, y pasó el charro y le aventó una talega de monedas, ¿no? Se dice que de monedas de oro, y le dijo que era para que se ayudara. Pero cuentan también que si tomabas ese dinero, era como si le estuvieras vendiendo el alma al diablo, y entonces mi abuela decidió no tomarlo. Ya ve, ya estuviera usted bien rico. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya ni modo. Sí, mala decisión de la abuela. Malas decisiones. Usted sí lo haya tomado. Seguramente. Haya pensado, voy a pensar en mis nietos. En mis futuras generaciones. Sí. Bueno, Claro. entonces, usted ahora platíqueme cuál es su mito y su leyenda favoritos. O sea, debe tener alguno que sea como su favorito y diga, me gusta mucho. Bueno, aquí en particular a mí me gusta mucho la leyenda del vampiro, del Panteón de Belén, porque yo lo comentaba con algunos amigos, porque este personaje lo matan prácticamente ahí en el panteón con una estaca, y queda esta reminiscencia o esta leyenda de que cuando caiga el árbol o cuando alguien corte el árbol, el vampiro va a regresar para vengarse, ¿no?, de la descendencia de aquellos que lo asesinaron. Entonces creo que eso vincula, ¿no?, esta Guadalajara del siglo XIX con la Guadalajara actual. Y bueno, pues vayan revisando su árbol genealógico porque me parece interesante, ¿no?, cómo la leyenda tiene esta transpolación en el tiempo, ¿no?, hacia el futuro, que es algo que a veces pocas leyendas lo tienen.
A mí también, de hecho, esa leyenda me daba como mucho miedo. Bueno, todavía me da. Y de hecho no quería ir ni al Panteón de Belén porque me daba miedo. Yo decía, ay, no, ahorita va a salir, algo va a pasar. Pero sí, o sea, sí llama mucho la atención en si será cierto, no será cierto, va a regresar o qué onda. Bueno, entonces, ahora cuénteme algún mito que sea su favorito. Que sea mi favorito. Ujú. Bueno, ese era mi favorito. Es que esa es como ya lo que me... leyenda. un mito. Un Ajá. mito, sí. Bueno, a mí me gustan mucho los mitos griegos, ¿no? Y hay una cantidad enorme. Me gusta mucho los mitos homéricos, ¿no? Me gusta esta parte donde Ulises regresa, ¿no? De la guerra de Troya a Ítaca, que se narra en la Odisea, en donde se enfrenta con un sinfín de monstruos y de pruebas, ¿no? Que le pone el dios Poseidón, y se va enfrentando, ¿no? A cada una de ellas, perdiendo toda su tropa, perdiendo su navío, y queda solamente él, y hasta que los dioses prácticamente le dan esta piedad, ¿no? Que ya dicen, bueno, ya piédense de este hombre para que regrese a su casa y pueda conocer a su hijo, ¿no? Y por fin un día la diosa Atenea intercede por él, con el dios Poseidón, y bueno, se le brinda la oportunidad de que regrese a su isla, y pueda regresar con Penélope y con Telémaco. A mí esa historia siempre me ha gustado mucho. Y muchos otros mitos, pues, ¿no? Pero ese en particular siempre le tengo un cariño especial a esta historia. Pues sí, usted me comentaba que le gustan mucho los mitos, ¿verdad? Bueno, entonces, pues un placer haberte tenido en este programa. Espero que quieras venir muchas más veces a contarnos Tú más invítame. cosas que tengas interesantes por contar. Aquí te vamos a seguir invitando y Muchas pues gracias. bueno, creo que ha sido todo por hoy. El día de hoy pues terminamos con este programa de mitos y leyendas de Guadalajara en específico. Y pues nos vemos en la próxima emisión. Gracias.